Revelado, el oscuro misterio de las Tlahuelpuchis, las brujas más malditas y aterradoras del MUND. La noche se cernía sobre el barrio humilde de María como una manta oscura y pesada, ahogando sus esperanzas y llenándola de un terror antiguo. Las luces tenues del mercado apenas iluminaban su camino mientras trabajaba, forzando una sonrisa ante los clientes. Pero entre risas y cuentas, las susurrantes historias de las Tlahuelpuchis, brujas maléficas en busca de almas temerosas, comenzaban a calar en su mente. El miedo era palpable, tanto que los ecos de risas infantiles se convertían en murmullos escalofriantes en la oscuridad. María ataba su cabello en una coleta, repelió la idea de que tales cosas fueran reales. Son cuentos de viejas, se decía, pero los murmullos de las vecinas se sentían como un rasguño en la piel. La noche comenzaba a cobrar vida con sonidos inquietantes. Sombras danzaban tras los ventanales, figuras esquivas que la hacían mirar 2 veces. Pero eso no era nada comparado con lo que su hija, Lucía, deseaba hacer después de escuela. Lucía, con su risa contagiosa y su energía desbordante, se repetía a sí misma que nunca dejaría que estas historias la asustaran. Pero las pequeñas señales comenzaron a aparecer, sombras que parecían escrutarla, susurros apenas audibles que se desvanecían al acercarse. ¿Podía una simple madre, sola contra ese terror, seguir ignorando el constante eco de su corazón? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la angustia de María iba creciendo con cada desaparición en el barrio. Amigos que solían compartir el café, las risas, se esfumaban como si las Tlahuelpuchis se los llevaran en la penumbra. En las esquinas, un aire opresivo la seguía, las miradas de desconfianza se afilaban y el miedo se convertía en su sombra constante. Una noche, el terror llegó a su clímax, Lucía no regresó de la escuela. Las horas pasaban y su corazón golpeaba como una alarma. Desesperada, salió a buscarla, recorriendo calles oscuras donde el viento susurraba con una voz conocida, amenazadora. En cada rincón, viejas miradas se cruzaban, cada conversación se encadenaba a un nuevo rumor. En un grupo de vecinas, la voz de Rosa resonó: las Tlahuelpuchis alimentan su poder con los que temen. Similando, María sintió que sus venas se helaban. Decidió que no podría dejar que su hija le fuera arrebatada por cuentos de miedo. Determinada, siguió hasta un lugar abandonado, donde el miedo latía con fuerza, un eco de advertencias que querían ser olvidadas. Entró, el aire se volvió denso, como si las sombras tuvieran una voz propia, y su mirada se detuvo en una figura familiar, Rosa. Sonriendo, pero esa sonrisa sería el último destello de una amistad antes de que se desatara el horror definitivo. ¿Era posible que las historias contadas no fueran solo cuentos? Las sombras en su alrededor comenzaron a moverse, acercándose lentamente, de forma amenazante. María sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Qué se había convertido el barrio que conocía? La risa de las brujas resonaba, como un canto macabro ante una noche que prometía ser interminable. Con el pánico anudado en su garganta, la pregunta resonaba en su mente como un eco aterrador: ¿podría salvar a Lucía antes que la oscuridad se la llevara también a ella? María sintió que las sombras se cerraban a su alrededor, como suaves manos frías aferrándose a su piel. A su lado, Rosa había dejado de sonreír, sus ojos ahora brillaban con una intensidad que helaba la sangre. María, comenzó la mujer con una voz que parecía arrastrar el eco de otras voces. La verdad es más oscura de lo que imaginas. Sin poder apartar la mirada, María preguntó en un susurro: ¿dónde está mi hija? La angustia se reflejaba en cada palabra y gesto. La respuesta de Rosa fue un gesto sutil hacia la penumbra, como si el mismo aire se abriera para revelar un pasaje oculto. Las Tlahuelpuchis danzan en la oscuridad. Si tu corazón no siente miedo, no podrán llevarse lo que más amas. María tragó saliva. No tengo miedo, pero en su interior, la duda comenzaba a gestarse y crecer. Se olvidó de las promesas de valentía, mientras su mente trazaba el rostro asustado de Lucía. El sonido de un lamento distante hizo que su piel se erizara. Sin más que el murmullo del viento, comenzó a retroceder, pero Rosa la detuvo, un brazo firme como el fuego. No entiendes. Estás en su dominio.
Y el miedo es su alimento. El entorno cambió súbitamente, los muros rasgados parecían vibrar y un susurro incesante rodeó a María, el canto ancestral de las Tlahuelpuchis, invocando su desesperación. Las sombras se convirtieron en siluetas de mujeres con rostros distorsionados, alzando manos huesudas hacia ella, como si reclamaran su alma. María se sintió acorralada, con el corazón en la garganta, preparó su huida, pero un escalofrío congeló su voluntad. «Lárgate de aquí», gritó, su voz resonando en el vacío. Rosa, transformándose en un espectro sombrío, exclamó entre risas, «No puedes escapar, mi amiga. Ya eres parte de esta danza, tu miedo es nuestra música». Un golpe de viento arremetió las luces tenues, apagando la escasa claridad. En medio de la oscuridad, María respiró profundo y recordó la esencia de una madre, la resistencia. Con cada fibra de su ser, se forzó a desafiar la sombra. «No me lo llevarás», gritó. Alzando la voz, infundió su palabra con el poder del amor. Las figuras titubearon, inseguras ante su determinación. Fue entonces cuando la visión de su hija, pequeña y vulnerable, atravesó su mente como un rayo. «Lucía», llamó, con todos los alientos que le quedaban. A medida que pronunciaba su nombre, el entorno pareció fluctuar, las sombras vacilaron, y el eco de risas se tornó en lamentos. María se asomó a la oscuridad, buscando a su hija. En aquel instante, una silueta se destacó al fondo, un rostro que iluminó el abismo. Lucía, con ojos llenos de miedo, temblaba entre sombras amenazantes. «No, querida, ven aquí». María extendió los brazos, y en su interior una chispa de esperanza comenzó a encenderse. Pero justo antes de que Lucía avanzara, un grito desgarrador amplificó el terror del lugar. «No puedes llevártela», gritó Rosa, su voz llena de furia. Las sombras cambiaron, abrumando a María con su frío aliento. El tiempo parecía parar, la imagen de su hija se difuminaba mientras el grito de Rosa se convertía en un eco interminable. En ese oscuro instante, María comprendió que las Tlahuelpuchis no eran solamente historias. La lucha apenas comenzaba, pero en su mente había una pregunta punzante: ¿qué precio estaría dispuesta a pagar para recuperar a Lucía? La oscuridad se reía de ella, pero el amor materno había florecido en la desolación. La próxima decisión marcaría el destino de todas las almas atrapadas. Con un último aliento, María se preguntaba, ¿qué sacrificaría por la luz de su vida? Su determinación se avivaba, pero la sombra estaba un paso más cerca. Las brujas buscarían debilitarla. «La noche es larga, María, y nunca estuvimos solas», resonó una advertencia ominosa antes de que un silencio mortal, inquieto, se instalara. La pregunta se manifiesta en el aire: ¿podría resistir el embate de la oscuridad, o sería devorada en su intento por salvar a Lucía? María temblaba, sintiendo que el tiempo se desvanecía como arena entre sus dedos. El rostro atormentado de Lucía se desdibujaba en la distancia, devorado por la oscuridad voraz que la rodeaba. Un silencio sepulcral envolvía el recinto, como si todas las almas estuviesen conteniendo el aliento, esperando el desenlace. «No te vayas, Lucía», gritó, con la voz rasgada por la angustia. Los ecos de su llamado permanecieron atrapados en el aire, perdiéndose en el abismo. Las figuras que la rodeaban continuaban danzando, sus risas gélidas, un contraste aterrador con la súplica de una madre. Rosa se acercó, su rostro ahora deformado en una mueca siniestra. «Esa pequeña siempre te pertenece, María. No hay refugio para ti aquí». Las sombras parecían crecer, tomando forma humana, llenando la habitación con su hostilidad. El pánico se instaló en el pecho de María. Se preguntó si alguna vez había existido un camino de salida, o si aquel lugar era la prisión de su dolor. Desesperada, se arrodilló, cerrando los ojos con fuerza. «Voy a salvarte, hija. No importa lo que cueste», murmuró, sintiendo que su corazón latía con inusitada fuerza. En ese instante, una luz tenue, casi imperceptible, comenzó a formarse en su interior. Era un brillo que surgía de lo más profundo de su ser, del amor y la determinación que la conectaban con Lucía. Las sombras comenzaron a retroceder, confundidas ante el resplandor que emanaba María. Fue un destello momentáneo, pero suficiente para darle una oportunidad. «Lucía. Escúchame. Sigue esa luz». Las palabras fueron como un faro en la penumbra, y María pudo ver cómo su hija, temerosamente, comenzaba a moverse hacia ella, pero las Tlahuelpuchis no se rendirían tan fácilmente. «Te advierto, María», susurró Rosa, «cada paso que das hacia la luz, un sacrificio debes hacer. ¿Qué a cambio darás por tu hija?».
La pregunta quedó flotando en el aire, pesada e inquietante. María sintió que el frío de la desesperación volvía a recorrer su espalda. ¿Qué debía sacrificar? La idea de perder a Lucía le desgarraba el alma. Pero, ¿y si ese sacrificio era su propia vida? Las voces en su cabeza se mezclaban con el murmullo de las tlahuelpuchis. Cada susurro era un recordatorio de que el miedo también era parte de su legado. Con el corazón latiendo con furia, recordó historias contadas por su abuela, leyendas de mujeres que luchaban contra la oscuridad. Sabía que en lo más profundo de la noche, en el rincón oscuro de su mente, había fuerza. «No puedo permitir que te lleven», gritó, viendo cómo la figura de su hija titilaba entre la oscuridad, atrapada entre el miedo y la esperanza. En el rostro de Rosa se reflejó un destello de interés. «¿Estás lista para el sacrificio, María?», preguntó, su voz como un susurro seductor, casi un canto de sirena. María respiró hondo, sintiendo que la balanza de su destino pendía de un hilo. No había tiempo que perder. Si sacrificar su miedo significaba salvar a Lucía, lo haría. Los ecos de sus pensamientos se convertían en afirmaciones. «Estoy lista», murmuró, y el rugido de su determinación retumbó en la oscuridad. De repente, el ambiente cambió de nuevo. Un torrente de energía lo recorrió, y por un instante, las tlahuelpuchis titubearon. Pero su victoria aún estaba lejos. «La elección es tuya, pero recuerda, cada acto tiene un precio». La advertencia de Rosa resonó mientras la oscuridad se cernía. Las figuras de sombras comenzaron a acercarse. Mariposas oscuras flotaron en el aire, su movimiento casi hipnótico. «Lucía», gritó María, extendiendo nuevamente los brazos. Las tlahuelpuchis giraron a su alrededor, risitas burlonas llenando el aire mientras rodeaban a madre e hija. El sacrificio se acercaba, y las sombras eran voraces. En ese momento, María comprendió que el mayor sacrificio no era su vida, sino el miedo que siempre había llevado en su corazón. Con firmeza, decidió soltarlo todo. El grito resonó con fuerza, un llamado no solo a su hija, sino a todas las almas que habían sido atrapadas allí. ¿Sería suficiente? Las sombras comenzaron a desdibujarse, pero el momento aún no se había alcanzado. ¿De verdad crees que podrás salvarla? La voz de Rosa se convirtió en un eco agudo. La oscuridad siempre saldrá vencedora y así, en medio de esa danza aterradora, la batalla por Lucía apenas comenzaba. ¿Lograría María vencer su propio temor y las sombras que acechaban? Las tlahuelpuchis se reían, un sonido sobrecogedor que llenaba el aire de desasosiego. Con cada respiración, el tiempo se volvía un enemigo, y cada segundo se sentía como una eternidad. ¿Qué nuevas revelaciones surgirían de la oscura noche? La luz de la esperanza estaba a un paso, pero la oscuridad también acechaba, lista para devorar. La pregunta quedó latente en el aire: ¿lograría descubrir el secreto del sacrificio que liberaría a Lucía, o sería atrapada en la oscuridad para siempre? La luz que emanaba de María temblaba, luchando contra el oscuro abrazo de las tlahuelpuchis, quienes parecían alimentarse de su incertidumbre. Cada susurro de Rosa calaba hondo en su corazón, cada acto tiene un precio, resonaba en su mente como un mantra aterrador. La sombra de su hija seguía titilando, acercándose y alejándose en una danza macabra. «Rápido, María. Hazlo ya», gritó una voz en su interior, un eco de su abuela, recordándole que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo. María no podía dejar que la desesperación la consumiera. Su amor por Lucía era un faro en la tormenta, un pequeño resplandor que podía iluminarlas a ambas. Las risas de las tlahuelpuchis eran como agujas heladas, pero ella se aferró a la luz. «Saca tu miedo. Suéltalo todo», repetía mentalmente. Su aliento se aceleró mientras el frío amenazaba con invadirla. Las sombras parecían estirarse, deslizándose hacia su piel como serpientes. «¿Qué estás dispuesta a dar?», murmuró Rosa, avanzando con pasos sigilosos. Su presencia era como un nublado de tormenta, un cuervo negro que se posaba en su mente. Sin embargo, algo dentro de María comenzó a desbordarse. El amor era su espada y su escudo. «Te doy mi miedo», proclamó con voz firme. La palabra resonó en la oscuridad, provocando que las tlahuelpuchis retrocedieran un paso. Esa declaración tenía un peso, una sacudida que reverberó en el aire como un trueno lejano. Sacrificar el miedo era la clave, lo sabía, aunque la idea provocaba un profundo desasosiego. Sintió como el hielo se deshacía en su interior, y una calidez comenzó a invadirla, como un fuego que ardía en su pecho. Las risas se tornaron susurros de desconcierto.
En ese instante, mientras los ojos de Rosa centelleaban con rabia, la luz de María estalló en un brillo vivo. Lucía, ven a mí, gritó, extendiendo las manos con desesperación. Su hija, que parecía fundirse con las sombras, comenzó a girar, impulsada por la luz en torno a su madre. Las figuras alrededor comenzaron a aullar, un clamor que se alzaba entre la risa y el terror. No. No puedes hacer esto, chilló Rosa, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad estaba enredándose en sí misma, devorándose en su confusión. María podía sentir el poder de su amor empujando a las sombras, empujando a la misma Rosa. La figura de Lucía se aproximaba cada vez más, sus ojos llenos de temor, pero también de esperanza. Fue en ese instante que María comprendió que la luz no solo era un refugio, sino una espada afilada contra sus miedos ancestrales. Las sombras, enfurecidas, comenzaron a tomar forma, burlándose, girando a su alrededor. Lo que surge siempre tiene un precio, María. La voz de Rosa se convirtió en un rugido aterrador mientras las Tlahuelpuchis se adentraban de nuevo en la oscuridad, listas para contraatacar. Fue un momento de claridad, Lucía se estaba acercando, pero las sombras no se rendirían. La pregunta de Rosa aún flotaba en el aire, ¿cuál es tu sacrificio? María comprendió que era la confrontación de su propia historia, su propia línea de sangre. Te doy mis secretos, los miedos que me han definido, dijo con la voz clara, sintiendo como cada verdad que soltara la liberaba de cadenas invisibles. En el centro del torbellino que se formaba, una apertura se vislumbró, un poco de luz más brillante que cualquier otra, un túnel para ambas. Lucía, agárrate de mí, la madre gritó mientras la distancia se reducía. La figura de la niña titilaba. Los ojos de la madre ardían con pasión, de repente, un grito desgarrador rasgó la noche. Era un eco inquietante, una advertencia. Las Tlahuelpuchis comenzaron a agruparse, como si se prepararan para un último ataque desesperado y voraz. La oscuridad se cernía de nuevo, gritando que la batalla estaba lejos de estar ganada. En ese instante, los ojos de María se encontraron con los de Lucía. Lo que vio le provocó una sacudida. Había más que miedo en la mirada de su hija, había tristeza y un profundo entendimiento de la lucha que llevaban en el alma. ¿Y sí? Juro que no perderé, titubeó María. La enfrente, Rosa parecía sonreír, una mueca cruel. La oscuridad volvió a encerrar, presionando sobre ellas. La pregunta seguía en el aire. ¿Qué más estaba dispuesta a sacrificar, la madre que luchaba por salvar a su hija de las sombras? La batalla final apenas comenzaba, y el silencio precedía a un terror inminente, el sacrificio se acercaba aún más y la pregunta persistía, ¿sería capaz de descubrir la verdad que la liberaría, o la oscuridad reclamaría su vida? Las risas de las Tlahuelpuchis resonaban en el aire, convirtiéndose en un eco insoportable. Aquella noche no era solo una batalla de luces y sombras, sino una prueba desgarradora de lo que María estaba dispuesta a entregar. La proximidad del peligro se palpaba, aplastante y helado. Pero en su interior, la llama de su amor por Lucía ardía en un apogeo intenso. ¿Mis secretos? Es solo el comienzo. Pensó mientras la oscuridad se cernía más sobre ellas. Pero, en una fracción de segundo, la luz que emanaba de ella empezó a tambalearse. Era como si el sacrificio de sus miedos no fuese suficiente para mantener a raya a las Tlahuelpuchis. Sus sombras se retorcían, ansiosas, esperando cualquier resquicio de debilidad. Lucía, gritó, estirando su mano hacia la sombra de su hija que parecía cada vez más distante. No te alejes, por favor. La súplica resonó en su pecho, un grito angustioso que reverberó entre los muros de la eterna noche. De algún modo, en su desesperación, María sintió una conexión más poderosa que antes. Tal vez no solo debiera sacrificar sus secretos, sino el lazo que las unía. Las risas se convirtieron en gritos de frustración, las Tlahuelpuchis danzaban en un frenesí de desesperación. La luz es solo un espejismo. La oscuridad siempre reclamará su lugar, murmuró Rosa, sus ojos brillando con malicia. El rostro de María estaba pálido, pero su determinación era inquebrantable. No dejaría que aquellos seres malvados se llevaran a Lucía. Te daré mi amor y mi vínculo contigo, exclamó, las palabras saliendo como una chispa ardiente. Nadie podrá tocarte mientras yo esté aquí. Un calor se expandió en su pecho, aún más intenso que antes. La luz a su alrededor comenzó a brillar con más fuerza, iluminando no solo su rostro, sino también la penumbra que las rodeaba, pero entonces, un retumbante susurro emergió de la oscuridad. ¿Qué crees que puedes lograr al dar algo tan esencial? El amor tiene su precio, María.
Las tlahuelpuchis alzaron sus voces, cada susurro era un tentáculo que buscaba alcanzar la mente de María, inyectando miedo nuevamente en su corazón. La batalla entre el amor y el terror se intensificó, las sombras alrededor de ella se intensificaban, como si el mismo suelo se convertiría en el abismo más oscuro, cernidos en la niebla. Los rostros de las tlahuelpuchis comenzaron a distorsionarse, convirtiéndose en figuras familiares. Cada rostro representaba un miedo del pasado, un eco de traiciones y decepciones, destellos de un amor que, en su momento, no fue suficiente. El instante hizo tambalear a María, recuerdos agridulces brotaron en su mente. No. No soy eso. Eres tú quien no conoce el amor verdadero, gritó, sintiendo un nuevo ímpetu al observar el brillo en los ojos de Lucía, que la miraba con una mezcla de esperanza y temores no dicho. La niña, en su sombra, pareció dar un pequeño paso hacia adelante. Madre, susurró Lucía, su voz sonando como un eco de un susurro distante, pero que resonó claro en el corazón de María. ¿Hasta dónde llegarás por mí? Fue en ese momento que la verdad se cruzó en su camino, para liberar a su hija, tendría que enfrentarse a su propio pasado, a aquellos miedos que creía superados. Sin pensarlo, María dejó caer los secretos de su alma, los traumas que la mantenían encadenada. La luz estalló como un volcán. Los gritos de las tlahuelpuchis se mezclaron con un rugido ensordecedor. El tiempo pareció detenerse mientras todo giraba, y en el caos, algo comenzó a cambiar. La oscuridad empezó a desvanecerse y la risa cruel de Rosa se tornó en un grito de desesperación, pero algo había quedado, un vacío en el aire, un tipo de silencio temeroso. Las sombras se retiraban, aunque no sin dejar un rastro inquietante. María sintió el poder del amor, de sus sacrificios, pero el costo todavía no estaba claro. La figura de Lucía titilaba y la mirada de su hija se tornó más seria. Madre, hay algo que no has visto. La tensión envolvía el aire, y el temor comenzaba a surgir nuevamente desde las profundidades. María comprendió que la batalla no había terminado, que el verdadero desafío aún acechaba en la penumbra. Mientras el eco de la risa se desvanecía, la pregunta se instaló nuevamente en su mente, ¿qué otros secretos del pasado aún quedarían por descubrir? Y, más importante aún, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar por su hija cuando la verdad saliera a la luz? La luz que había emergido de María comenzaba a desvanecerse, pero el eco de su sacrificio aún retumbaba en la oscuridad. Sin embargo, el silencio que la rodeaba no traía paz, en lugar de ello, la atmósfera se disponía a cambiar de nuevo. Lucía, con sus ojos ahora más grandes y llenos de una sabiduría inquietante, no apartó la mirada de su madre. ¿Qué crees que estás haciendo?, susurraron las tlahuelpuchis, sus voces entrelazadas como serpientes susurrantes. ¿Crees que esto es suficiente para liberarte? El amor no puede borrar el pasado. María, con el frío calando sus huesos, sintió como sus decisiones le pesaban como cadenas. Sin embargo, la fuerza de Lucía, su amor naciendo de la oscuridad, le dio un respiro. Dame más luz, dijo, alzando su mano hacia un difuso globo de claridad que aún parpadeaba en su pecho. Pero antes de que pudiera invocar más luz, el aire se tornó denso, y las sombras se aglutinaron a su alrededor, un silencio sepulcral invadió el espacio, y justo cuando María pensó que podría respirar, el suelo vibró bajo sus pies. Los rostros distorsionados de las tlahuelpuchis emergieron de la bruma, burlándose de los esfuerzos de María, sus bocas en aislamiento de palabras que cortaban como cuchillos al silencio. ¿Cuántas veces has olvidado quién eres? ¿Cuán a menudo le das la espalda a lo que has hecho? Las sombras murmuraron, cada palabra resonando en el alma de María. Cállense, gritó, su voz atravesando la creciente desesperanza. No estoy aquí para jugar con ustedes. La luz tembló en su interior, y nuevamente la conexión con Lucía se intensificó. Era un hilo dorado en un mundo gris. Lucía miró a su madre y sus ojos relampaguearon. Espera, madre. Hay cosas que aún no comprendes. Se acercó, dejando atrás la seguridad de las sombras, y en ese instante, la luz de María se expandió, convirtiéndose en una esfera que proyectaba visiones del pasado. Las imágenes bailaron en el aire, un niño sollozando en la oscuridad, mientras una figura andaba, rumbo a la nada. Eran sus propias memorias, débiles y traicioneras, sus recuerdos de años pasados que la habían moldeado. María sintió como si la tierra se abriera, el peso de sus decisiones flotando sobre ella, desbordándose, amenazando con ahogarla. La voz de Rosa surgió del abismo creado por sus recuerdos. Has llegado lejos, pero aún no es suficiente. El amor tiene un precio, y tú deberás pagarlo. María, temblando,
comprendió lo que eso significaba. El poder de su sacrificio no era solo por su amor por Lucía, sino por todas las partes de sí misma que jamás había querido admitir. Las Tlahuelpuchis lo sabían y lo usaban en su contra. La risa cruel resonó, haciendo eco de sus peores recuerdos. Recuerda las decisiones que te llevaron hasta aquí. No puedes escapar, murmuraron, una y otra vez, como un mantra que la arrastraba hacia el abismo. Sintiendo que los tentáculos de la oscuridad querían atraparla, María se abrazó a su luz interna, aunque era escasa. No. No dejaré que me controlen. A medida que sus palabras escapaban de su boca, sintió un estallido en su interior, una última espléndida verdad que brotaba. Lucía, yo soy responsable de mis decisiones. Juntas, podemos enfrentarlas. La luz aumentó de forma repentina, una barrera brillante que comenzó a disolver las sombras. Las Tlahuelpuchis gritaron, su risa se tornó en desesperación. Sin embargo, solo lograrían hacerse más fuertes si María cedía a su miedo, pero, atrapada en la batalla interna, una nueva revelación iluminó su mente. ¿Qué pasará si lo que debía enfrentar no eran solo ellas? El aire se revertía en tensión, el verdadero secreto oscuro no estaba afuera, sino encerrado en ella. Con un último grito desgarrador, la luz explotó en su interior. Pero justo al momento culminante, una ráfaga de oscuridad emergió de su esencia, llevándose consigo partes de su alma que nunca imaginó que perdería. Cada haz de luz que se escurría traía consigo un velo de su pasado que todavía pesaba. Madre, la voz de Lucía, ahora distante y llena de temor, se entrelazó con el eco de la oscuridad. No puedes dejarme. Sin saber hasta dónde la llevaría, María sintió el abismo llamarla con más fuerza. Un dolor indescriptible arrasó su pecho, mientras la oscuridad tiraba de ella. Todo se cortaba, y las voces de las Tlahuelpuchis se disipaban lentamente, pero la letra final de su sufrimiento apenas comenzaba. ¿Podría rescatar a Lucía sin sacrificar aún más de sí misma? ¿Qué revelaciones la aguardaban cuando finalmente se enfrentara a la verdad oculta en su corazón? Lo único que podía hacer era continuar, aun cuando el futuro parecía lleno de sombras. Las sombras se dividieron, dejando a María atrapada entre la luz y la oscuridad. El clamor del vacío la envolvía, un eco de recuerdos y promesas rotas. Cada pulso de su corazón sonaba como una advertencia mientras la luz se desvanecía y la oscuridad cobraba fuerza, arrastrando consigo sueños olvidados. Lucía, gritó, pero su voz se desvaneció en el abismo. La imagen de su hija brillaba intensamente en su mente, una estrella anhelante. No puedo dejarte ir, no puedo fallarte. Las Tlahuelpuchis, volviendo a rodearla, comenzaron a reírse en un tono satánico, riendo de su desesperación. ¿Creías que podrías salir viva de esto? Has sido una sombra por tanto tiempo, y ahora, eres un fragmento más. María cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la respiración en sus labios. La fragancia de las flores marchitas la envolvió, reminiscencias de un jardín que una vez había sido su refugio. Cada pétalo era una promesa fallida, cada espina una decisión que la había conducido a este momento. Sufrirás, como nosotros, susurraron las voces de las brujas, enredándose en su mente. El precio es alto, y lo pagarás por cada vida que has tocado. A través de la opacidad, una figura apareció, una versión más vieja de sí misma, con arrugas y cicatrices que narraban una historia de traiciones y escondites. Mírate. Has perdido más de lo que puedes recordar, dijo la figura. Te has vuelto quien tenías, y aún así tratas de defender lo que ya no existe. Cállate, respondía María, luchando contra sus propias visiones. Yo soy más que mis errores. Soy madre, soy luz. Lucía necesita de mí. El eco de su voz resonó en los rincones oscuros, interrumpiendo el ciclo de sus propios lamentos. Los ecos se fundieron y, por un instante, las Tlahuelpuchis parecieron retroceder. María comprendía que su luz, aunque quebradiza, era un arma. Tenía que liberarse de las cadenas del pasado y darle poder a su amor por Lucía. Con determinación renovada, María levantó la cara hacia las sombras. No seré tu víctima. Reclamo mi historia. Reclamo mi luz. Las Tlahuelpuchis comenzaron a gritar, una mezcla de ira y miedo. Las voces se entrelazaban con susurreos. ¿Y qué piensas hacer? ¿Destruir lo que ya te pertenece? El pasado nunca se va. Estás atada a él. A medida que su luz empezaba a florecer de nuevo, un fulgor brillante estalló. Marianne sintió que sus antiguas cadenas se desvanecían, pero una jocosidad gutural susurró en sus oídos. ¿Y qué es de Lucía en todo esto?
¿Qué pasará con ella cuando descubra el verdadero precio que pagas? El miedo la abrumó, una nube oscura que parecía asentarse sobre su pecho. Lucía. ¿Qué tan profunda era la conexión con su hija? ¿Sería capaz de salvarla, o las Tlahuelpuchis transformarían su luz en sombras eternas? Antes de que pudiera pensar más, un temblor sacudió la tierra, y las sombras comenzaron a agolparse. Una atmósfera helada se instaló, atrapando a María en un instante de horror. El suelo se partió y entre la grieta asomaba una mano pálida, como la de un niño, surgiendo de la oscuridad. «Madre», gritó una voz infantil, desgarradora, rasgando el velo del miedo. «Ayúdame. Sácame de aquí». Era Lucía. María sintió como si la sangre se le helara en las venas. Una mezcla de esperanza y terror cubrió su ser. El futuro que había luchado por salvaguardar estaba ahora amenazado por la misma oscuridad que ella había desafiado. «¿Cuál es el precio?», murmuró, consciente de que la salvación vendría a un costo exorbitante. Las Tlahuelpuchis se asomaron, brillando con complacencia, listas para arrojarla de nuevo al abismo. «¿Qué harás, María? ¿Harás lo que sea necesario? ¿Estás dispuesta a perderte para encontrarla?». Con el grito de su hija retumbando en su mente, María sintió el desafío acechante de lo que se avecinaba. Corrió hacia la grieta con la esperanza en su corazón, pero con un sentimiento de que su lucha apenas comenzaba. Estaba lista para enfrentar las verdades ocultas que pondrían a prueba su amor. Las sombras comenzaron a cerrarse a su alrededor, y María supo que lo que dejara atrás sería un reflejo de su sacrificio. El corazón se le encogió mientras el abismo se abría una vez más. La pregunta flotaba en el aire, cargada de intensidad: ¿hasta dónde llegarías para salvar a tu hija, si eso significa perderte a ti misma en el camino? El tiempo se dilató en torno a María mientras la mano de Lucía emergía de la grieta, temblorosa y pálida. La conexión entre ellas vibraba como un cable electrificado, y el afán de rescatarla era una llamarada ardiente dentro de su pecho. Sin pensarlo, se lanzó hacia la oscuridad, el eco del grito infantil resonando con fuerza en su mente. «Coge mi mano», exclamó María, extendiendo su brazo hacia su hija. La grieta parecía devorar el sonido de su voz, aplastando su súplica con un silencio inquietante. Pero en sus ojos, la imagen de Lucía brillaba con fragor, iluminando la oscuridad como un faro. Sin embargo, la risa de las Tlahuelpuchis era un estruendo. «¿Crees que puedes salvarla así de fácil? Los lazos entre madre e hija son cadenas que pueden quebrarse, y el camino que eliges está lleno de sombras». María sintió como si un hilo helado le atravesara el corazón. ¿Qué sacrificio significaba salvar a su hija? La oscuridad ondulaba a su alrededor, intentando arrastrarla, desgastando su determinación. «No. No me la quiten», gritó, estirando el brazo aún más hacia la grieta, esperando tocar la diminuta mano de Lucía. De repente, una risa más profunda retumbó. «Ella ya está con nosotros, María. Un fragmento de su alma se alimenta de tus miedos». En aquel instante, las sombras comenzaron a girar a su alrededor, haciendo que la grieta pulsara como un corazón oscuro. Era una visión aterradora. El rostro de Lucía se torció en un grito silencioso. María sintió el frío atravesarle la piel. La desesperación se camuflaba entre las risas de las brujas mientras el abismo se expandía. «Si quieres a tu hija, deberás renunciar a lo que te hace humana». Finalmente, la mano de Lucía desapareció en el abismo. Un grito desgarrador atravesó las entrañas de María, y una lluvia de recuerdos comenzó a descender sobre ella: las risas de su hija, los abrazos, las noches de cuentos antes de dormir. Estaba a punto de perderlo todo. «Debo salvarla», murmuró, sus labios temblando. Cada palabra era una súplica al universo. Sin embargo, la negrura a su alrededor se tornó más densa, como una melaza pesada que amenazaba con asfixiarla. Las Tlahuelpuchis se acercaron aún más, sus rostros enmascarados en sombras burlonas. «No hay salvación sin precio. La eternidad es un regalo, y tú, como todas las demás, estarás en deuda. ¿Estás lista para pagar?». Los ecos de su voz se fundieron en una oferta aterradora: renunciar a su luz, dejarse absorber por la oscuridad para salvar a Lucía. El dilema volcó su corazón, desgarrando sus entrañas. ¿Estaba dispuesta a entregarlo todo? Esa luz que había sido su guía, su amor por su hija, su esencia misma. María cerró los ojos, sintiendo el cálido resplandor que aún palpitaba en su interior. Se encontró en una encrucijada. Pidió a la vida lo imposible. Y sin pensarlo más, gritó: «Lo haré. Renuncio a mi luz, pero sálvala».
Al pronunciar esas palabras, las Tlahuelpuchis se agruparon, sus risas resonando como campanas de oro en la desolación. La grieta se ensanchó, abriéndose aún más, como un hambre insaciable. No puedes dar lo que no te pertenece, María. Tu sacrificio será su condena. En un instante, el abismo absorbió su grito. Las sombras se arrojaron sobre ella, y el terror se desbordó en su interior. María sintió que se desvanecía, pero su corazón aún atrapaba la imagen de Lucía esperando ser rescatada. La grieta tembló con fuerza, y antes de perderse por completo, un último destello de luz brilló en su alma. Lucía, fue su último susurro, un eco que resonó en la oscuridad. Las Tlahuelpuchis comenzaron a chasquear sus dedos, formando un círculo maléfico. El juego ha comenzado, y tú, querida María, eres la pieza más valiosa. Cuando todo pareció desvanecerse, una voz se alzó del abismo. Madre. ¿Dónde estás? Las sombras se desdibujaron, y el abismo apenas dejaba entrever una imagen familiar atrapada en su oscuro corazón. ¿Era Lucía o un reflejo de la oscuridad que las Tlahuelpuchis habían invocado? El pánico invadió a María. Ahora, más que nunca. Sentía el peso de su decisión. ¿Estás lista para descubrir la verdad? Detrás de su grito, resonó una voz siniestra. La oscuridad estaba dispuesta a revelar sus secretos, y María un paso más cerca de su verdad. María sintió como si el mundo temblara a su alrededor mientras la voz de su hija se desvanecía en el eco de la oscuridad. La grieta seguía latiendo, pero ahora su pulso se sentía como el de un monstruo que devoraba la esperanza, un ser voraz que amenazaba con consumirlo todo. El rostro de Lucía, aunque distante, parecía acercarse, una mezcla de miedo y anhelo en sus ojos. Lucía, estoy aquí. No tengas miedo, gritó, sintiendo que cada palabra se quedaba atrapada en el aire pesado de la negrura. No había respuesta, solo el retumbar lejano de risas burlonas que parecían provenir de todos lados, resonando en su mente con una horrible claridad. Las Tlahuelpuchis se acercaron, sus figuras envueltas en sombras que danzaban con una energía siniestra. ¿No te parece extraño, María?, dijo una, su voz como un susurro escalofriante. Hasta ahora has estado vendiendo tu luz sin saber qué significan realmente esos destellos en la oscuridad. La verdad sobre Lucía es más retorcida de lo que imaginas. A medida que hablaban, las sombras comenzaron a agitarse, formando imágenes que dejaban ver momentos pasados de María y su hija. Allí estaban, Lucía riendo, corriendo con su vestido blanco ondeando al viento, sus manitas aferradas a un globo que parecía elevarse hacia el cielo. Pero en el siguiente giro, la escena se tornó oscura, la risa se ahogó y el globo estalló como un sueño roto. María luchó por contener las lágrimas. La tristeza y el miedo se entrelazaban en su pecho. Basta. No jueguen con mis recuerdos, gritó, intentando quebrantar su poder. ¿Recuerdos? Eso es lo que somos. Sombras de lo que alguna vez perdiste. Las Tlahuelpuchis se reían, el eco de su alivio cruel se diluía en el aire. Te ofrecemos una segunda oportunidad, María. Pero ten cuidado, el precio que debes pagar no es el que imaginas. ¿Cuál es el precio?, preguntó, su voz un hilo de desesperación. La curiosidad la llevó a acercarse más a la grieta, cada paso era un puñal en su propio corazón. Tu vida por la de Lucía. Sin embargo, este pacto no es tan simple. La oscuridad siempre exige más. ¿Te atreverías a sacrificar no solo tu vida, sino también tu existencia? La frase quedó flotando, llena de veneno y tentación. María sintió el frío de la verdad arrastrarse por su columna vertebral. La idea de perderlo todo, de quedar atrapada en una pesadilla cruel, la asfixiaba. Pero entonces, Lucía volvió a gritar, «Madre, ayúdame». Con ese grito, la sombra de Lucía cobró vida, una imagen etérea que se debatía en la grieta, atrapada entre el bien y el mal. María extendió su mano, aunque el pavor se acumulaba en ella como un muro en la oscuridad. «Recuerda quién eres, María», dijo una de las Tlahuelpuchis, como si su voz se colara dentro de su mente. La luz no siempre es lo que parece. A veces, lleva a los seres queridos hacia su perdición. María sintió un tirón en su alma. Podía ver a su hija cerca, su cabello resplandecía entre la negrura como un faro en medio de la tormenta. Pero la advertencia resonaba con poder. El corazón le palpitaba violento y la sangre le retumbaba en las sienes. ¿Estás lista para descubrir qué despertará en el abismo? La verdad es un camino lleno de sombras, susurró la bruja, acercándose, sus ojos como dos vacíos que la retaban a seguir adelante.
La frontera entre la salvación y la condenación se desdibujaba, su destino pendía de un hilo. María cerró los ojos, sintiendo que la grieta jadeaba demandante, como un monstruo hambriento. Debía decidir. Podía abandonar su humanidad y sumergirse en la oscuridad, o dejar que el amor por su hija la guiara a una verdad aterradora. El tiempo se escurrió entre sus dedos, cada latido marcado por la risa burlona de las Tlahuelpuchis. Lucía, clamó, y su voz se rompió en eco. Fue entonces cuando sintió que el suelo vibraba, como si una respuesta oscura se levantara desde el abismo, lista para revelarse, pero a qué costo. El grito de su hija retumbaba en su corazón. La terrorífica verdad estaba a punto de ser revelada, y María se encontraba al borde de un oscuro desenlace. El laberinto del horror apenas comenzaba. María temblaba, el eco de la risa de las Tlahuelpuchis resonaba en su mente mientras se enfrentaba al abismo. La imagen de Lucía, atrapada en la oscuridad, no la abandonaba. «No puedo fallarte, pequeña», murmuró, con lágrimas brotando de sus ojos. La conexión con su hija era un hilo dorado que se negaba a romperse. Un viento helado sopló y la grieta se amplió, revelando un fondo que parecía un espejo de sombras. En él, imágenes de su vida se filtraban, momentos de felicidad, de risas y de dolor. La tía que siempre la miraba con desdén, las amistades traicionadas, las decisiones difíciles que la llevaron a ese instante. «Creías que podrías escapar de tu pasado», resonó la voz de Rosa, con un tono burlón. «¿Nos has alimentado con tus miedos y ahora, estás dispuesta a pagar el precio final?» Las sombras danzaban, esperando su respuesta. María sabía que el sacrificio no era solo su vida, era el miedo, la negación de su propia historia, lo que realmente debía soltar. Con cada respiración, logró concentrarse en la luz que había resurgido en su interior. «He luchado por ti, Lucía, y no dejaré que caiga en su trampa». «Entonces, ¿estás lista para perderte a ti misma?». Las Tlahuelpuchis susurraban, mientras el eco de sus macabras risas comenzaba a unirse en un crescendo amenazante. «Tu luz nos pertenece a nosotras. La oscuridad siempre reclamará lo que es suyo». «No», gritó María, acercándose más a la grieta. «Eres el reflejo de mis miedos, y voy a desnudarlos ante la luz». Con cada palabra de desafío, su luminosidad se intensificaba, iluminando sus recuerdos con la bruma de su valiente verdad. Las voces se alzaron en un grito colectivo, reflejando la furia de las brujas. «Tu amor no será suficiente, María. Tu propia negación te atrapará». Pero María apretó los dientes. El amor por Lucía era un fuego avivador, más potente que cualquier oscuridad. «Lucía», exclamó, colmando su voz de determinación. «Tú eres mi razón. No permitiré que te lleven». La imagen de su hija brilló intensamente, y María sintió como su conexión se hacía más fuerte. «Sin dudarlo», gritó, «renuncio al miedo, a las sombras que me han perseguido. Tomaré todo el amor y lo convertiré en mi luz». El aire vibró, una oleada de poder engulló todo a su alrededor. Las Tlahuelpuchis gritaron, perturbadas y atónitas. Pero había una balanza dentro de ella que se inclinaría. El sacrificio de su oscuridad sobrepasaba el temor. «Esto es por ti, Lucía», murmuró. Se disponía a dejarlo todo. Las sombras comenzaron a dispersarse, pero una voz resonó más fuerte que nunca: «El amor siempre tiene un precio, ¿hasta dónde llegarás por tu hija?». La tensión era palpable. María miró hacia la grieta, donde Lucía luchaba en la penumbra. Con un grito desgarrador de amor, se lanzó hacia la oscuridad. Las sombras se agitaron, como un mar tempestuoso, pero todo lo que importaba era la luz de su amor. La fragua de su sacrificio ardía en su pecho. «Sóstenme, Lucía», imploró, su voz resonando con decisión. A medida que su mano alcanzó y un destello surgió del fondo de la grieta, se desgarró de su pasado al soltar sus últimos miedos. El eco de la oscuridad sucumbió ante la luz, desgastándose en un murmullo asustado mientras su hija, iluminada por la voluntad de María, emergía de la negrura. «Madre», gritó Lucía, abrazándose a ella con toda su fuerza. En ese instante, María sintió que la eternidad se desvanecía. Lo más importante había sido salvado. La luz se tornó envolvente, y las Tlahuelpuchis perdieron su forma, desmoronándose en el aire, llevándose sus risas siniestras y sus gritos a la nada. La grieta se cerró lentamente, mientras la oscuridad se desvanecía ante la presencia pura de una madre que había vencido a sus demonios. María, respirando aliviada, miró a Lucía, que la miraba con gratitud y amor. «Nunca dejes de brillar, pequeña».
La niña asintió, sabiendo que el sacrificio había formado un nuevo lazo entre ellas. Mientras caminaban juntas hacia la luz, la oscuridad que había amenazado su hogar se desvanecía en el horizonte. Y María sintió que el despertar de su verdadera esencia apenas comenzaba. Habían superado el miedo, juntas. Esa noche, una nueva estrella brillaría en su barrio, simbolizando la victoria del amor sobre las sombras, recordando a todos que incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre encontrará un camino. Ahora, antes de seguir adelante, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No te pierdas las próximas historias exclusivas que vendrán. Dale al botón de like para alimentarlo, así el algoritmo lo notará y servirá más contenido para todos. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Tu apoyo es fundamental.